Buen día para todos y todas. En este video vamos a trabajar los temas 1.9 y 1.10 del primer año de bachillerato, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Voy a comenzar definiendo el ángulo de elevación. ¿Qué es entonces un ángulo de elevación? Este se forma cuando un observador fija un objeto que se encuentra por encima de él. Al hacer eso, dicho observador tiene que inclinar su rostro de esta manera. Esa inclinación es precisamente el ángulo de elevación, el cual se forma con una línea visual hacia el objeto que se está observando y una línea horizontal a la altura de los ojos. Ahí tenemos entonces el ángulo de elevación. Vamos a trabajar un problema. Un pájaro está sobrevolando la copa de un árbol. Un niño que mide 1.32 metros se encuentra a 20 metros del árbol y observa el pájaro con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿A qué altura está el pájaro? El primer paso para darle solución a este problema es que tenemos que entender dicho problema. Para eso, si es necesario, pueden leer en más de una ocasión el enunciado. Luego, con la información proporcionada tenemos que formar un esquema. Dicho esquema siempre va a terminar siendo un triángulo rectángulo. En nuestro caso, la información que proporciona el ejercicio es la siguiente. Tenemos un niño, el cual sabemos que su estatura es de 1.32 metros, así que esa información la colocamos por acá. El niño se encuentra a una distancia del árbol de 20 metros, así que también voy a anotar esa información. Y por último, está observando un ave que se encuentra sobrevolando la copa de un árbol con un ángulo de 30 grados. Ese es el ángulo de elevación, el cual se forma con la línea visual hacia el ave y la línea horizontal a la altura de los ojos. Entonces, este ángulo de acá es el que mide 30 grados. Vamos a trazar esta línea que va desde aquí hasta aquí para completar el triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí tengo el ángulo de 90 grados. Lo que nos piden calcular es la altura a la cual se encuentra el pájaro del suelo. Esa altura también va a corresponder a la altura del árbol y la voy a llamar h. Para calcular el valor de h, lo primero que tenemos que hacer es calcular este lado del triángulo rectángulo, al cual le voy a asignar la variable x. Para hacer ese cálculo necesitamos seleccionar una de las tres razones trigonométricas, ya sea el seno, el coseno o la tangente. Para eso es necesario que le asignemos los nombres a cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Vamos a comenzar con la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Corresponde a este lado de acá. Esta es entonces la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado que se encuentra justo enfrente del ángulo con el que estamos trabajando. Este es el ángulo y enfrente de él se encuentra este lado, que lo hemos representado por x, y este es entonces el cateto opuesto. El lado sobrante, que es este de acá, tiene que ser el adyacente. En cuanto al lado adyacente, esta longitud que tenemos acá corresponde a esta misma, es decir, que vale 20 metros. La razón trigonométrica que seleccionemos tiene que ser aquella que relacione el lado que necesitamos conocer y el lado que ya conocemos. En nuestro caso, necesitamos conocer este lado que corresponde al opuesto, y ya conocemos este que corresponde al adyacente. ¿Cuál es entonces la razón trigonométrica que relaciona opuesto y adyacente? Correcto, es la tangente. Por lo tanto, vamos a decir aquí, vamos a calcular esta longitud x y vamos a escribir calculando x. Para eso vamos a aplicar la tangente. ¿La tangente de qué ángulo? Del ángulo proporcionado, el ángulo de elevación de 30 grados. ¿A qué es igual la tangente? Opuesto arriba, adyacente abajo. El opuesto, que lo hemos representado por x, dividido entre el adyacente, que sabemos que vale 20 metros. Ahora simplemente tenemos que despejar. La letra x tiene que quedar completamente sola. Así que este 20 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, quedando 20 por la tangente de 30 grados y eso igual a x. Ahora simplemente tenemos que introducir eso en la calculadora. Introducimos 20 tangente de 30 grados y obtenemos como resultado 11.55 aproximadamente. Así que 11.55 metros es el valor de x. Hasta el momento, lo que hemos calculado es el valor de x, esta distancia que va desde el ave hasta esta parte del árbol. Pero no nos piden calcular el valor de x, sino que el valor de h, que corresponde a la altura a la cual se encuentra el pájaro. Para eso, lo que podemos hacer es que a este valor de x que hemos calculado, le vamos a sumar esta longitud, que como pueden apreciar, esta longitud va a corresponder a la altura del niño, que equivale a 1.32 metros. Por lo tanto, vamos a poner aquí calculando h y vamos a decir que h va a ser igual al valor de x más la altura del niño, que corresponde a 1.32 metros. Pero como ya calculamos previamente el valor de x y sabemos que equivale a 11.55 metros, podemos hacer la sustitución. H es igual entonces a 11.55 metros más 1.32 metros. Obtenemos como resultado 12.87 metros. Podemos concluir entonces que la altura a la cual se encuentra el pájaro del suelo
es de 12.87 metros y hemos terminado ya con este problema. Vamos a trabajar ahora con el ángulo de depresión. ¿Qué es un ángulo de depresión? Este se forma cuando un observador fija un punto que se encuentra por debajo de él. Al hacer eso, dicho observador tiene que inclinar su rostro de esta manera. Esa inclinación es precisamente el ángulo de depresión, el cual se forma con la línea visual hacia el objeto que se está observando y la línea horizontal a la altura de los ojos. Ahí tenemos entonces el ángulo de depresión. Vamos a trabajar el problema correspondiente. En una torre de 40 metros que está sobre un peñasco de 65 metros de alto, junto a una laguna, se encuentra un observador que mide el ángulo de depresión de 20 grados de un barco situado en la laguna. ¿A qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco? Ya saben, para resolver el problema es necesario que lo entendamos, así que si lo consideran necesario, léanlo más de una ocasión. Después, con la información proporcionada, vamos a formar un esquema. Yo ya tengo este esquema por acá. Coloquemos la información. El problema dice que tenemos una torre que ya sabemos que mide 40 metros, así que voy a colocar esa información justo aquí, 40 metros. Esta torre se encuentra en un peñasco que mide 65 metros, así que este peñasco es de aquí hasta aquí, tiene una longitud de 65 metros. Además, nos dicen que un observador ya calculó el ángulo de depresión hacia un barco y es de 20 grados. Ese ángulo de depresión se forma con esta línea visual hacia el barco y esta línea horizontal. Así que tenemos aquí el ángulo de depresión que es de 20 grados. Y nos piden calcular a qué distancia se encuentra el barco de la base del peñasco, a esta longitud de acá, a la cual le voy a asignar la letra X. Trazamos esta línea que va desde aquí hasta aquí para formar el triángulo rectángulo con el cual vamos a trabajar. Voy a señalar dicho triángulo. Es este que se forma con este lado, este y este lado que está acá. Observen de que el ángulo de depresión proporcionado, este de 20 grados, se encuentra fuera del triángulo rectángulo con el cual vamos a trabajar. Sin embargo, nosotros podemos considerar de que esta línea horizontal imaginaria con esta línea que se forma a nivel de la laguna son líneas paralelas y aquí tenemos esta visual que va a corresponder a una línea secante. Por lo tanto, este ángulo que se me forma acá y este ángulo de acá son ángulos alternos internos y los ángulos alternos internos son iguales, así que simplemente vamos a trasladar este ángulo de 20 grados para aquí. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer para encontrar el valor de X es identificar cada uno de los lados del triángulo rectángulo, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa siempre es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, así que corresponde a este lado de acá. Aquí tenemos la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado que se encuentra enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar. Enfrente se encuentra este lado, así que este corresponde al cateto opuesto. Este de acá es el opuesto. Observen de que el opuesto comienza aquí y termina acá y que está dividido en dos partes. La primera que corresponde a la altura de la torre, 40 metros, y la segunda que corresponde a la altura del peñasco, 65 metros. Al sumar 40 más 65, tenemos el lado opuesto total que es de 105 metros. Y este, que es el lado que necesitamos encontrar, tiene que corresponder al adyacente. Ahora tenemos que seleccionar una razón trigonométrica que relacione el lado que necesitamos conocer, el adyacente y el lado que ya conocemos, el opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona adyacente y opuesto? Sabemos que es la tangente, por lo tanto, nuevamente vamos a aplicar la tangente. Voy a escribir por acá calculando X. Y voy a aplicar la razón trigonométrica tangente. ¿Tangente de qué ángulo? Del ángulo con el que estamos trabajando, el ángulo de 20 grados. ¿A qué es igual la tangente? Cateto opuesto arriba y cateto adyacente abajo. El opuesto que mide 105 metros lo vamos a dividir entre el adyacente que está representado por la variable X. 105 dividido entre X. Ahora tenemos que dejar la variable X completamente sola. Para eso observen de que X se encuentra dividiendo. Así que lo voy a pasar a multiplicar al miembro izquierdo, quedando X multiplicado por la tangente de 20 grados y eso es igual a 105. Para que X quede completamente sola, la tangente de 20 grados que está multiplicando lo tengo que pasar a dividir, obteniendo que X es igual a 105 dividido entre la tangente de 20 grados. Para calcular ese valor simplemente introducimos la expresión a la calculadora. Tenemos entonces que dividir 105 entre tangente de 20 grados, obteniendo como resultado 288.49 metros aproximadamente. 288
288.49 metros. Podemos concluir entonces que la distancia a la cual se encuentra el barco de la base del peñasco son 288.49 metros. Bien, hemos llegado hasta aquí con estos dos problemas y con este tema. Fue un verdadero placer. Nos vemos hasta la próxima.